Ya estamos de regreso aquí en 97.7 en Radio Centro. Recuerde que nos pueden escuchar en el 700 de AM en Guadalajara y el 1540 AM de Monterrey. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía y damos en este momento por formalmente instalada la Mesa de las Mosqueteras con Marcela Gómez Salce, columnista de Milenio. Bienvenida, Marcela. ¿Cómo estamos? Con mucho ánimo, mucho ánimo. Eso. Verde Olivo. Generala. Con Elisa Alaniza, escritora e investigadora. Bienvenida, Elisa. Qué gusto, saludos. Feliz lunes, feliz mes, feliz vida. Feliz verano. Feliz todo, feliz sí. verano. Y Carolina Rocha, periodista. Bienvenida, Carolina. Muy contenta de estar aquí contigo, Julio. Bueno, digan ustedes, sírvanse del menú político e informativo como quieran y lo que quieran. ¿Con qué quieren empezar? Yo nada más quisiera comenzar con una aberración que duró exactamente 24 horas, pero que pudo hacer un daño que nos hubiera perseguido si varios años. Bueno, menos de 24. Menos de 24 horas, que fue la ocurrencia esta que hubo de que el evento de hoy de Andrés Manuel López Obrador, de este festejo medio siete-mesino, que entonces no llegan ni a ser bebé, porque necesitábamos 9 meses para parirlo, pero tampoco es un año en gobierno, pero bueno, es un año del voto y de muchas personas que pusieron su esperanza a la hora de ir a votar. Pero bueno, esta tentación de convertirlo en cadena nacional, y que honestamente, Julio, yo cuando veía esto decía, bueno, ¿quién es la persona ahí en Palacio que quiso darle gusto a los Ricardos alemanes, Krauses, berlinescos, marines y todos estos calumniólogos que durante 3 años dijeron que se venía la Venezuela, que se venía el horror si llegaba López Obrador? Bueno, qué ganas de darle gusto a esos agoreros del caos, a estos hombres que ya nadie ni los volteaba a ver y que casi le dan gusto con esta tentación que sí tiene visos un poco de, es fuerte la palabra que voy a utilizar, pero pues autoritarios, porque esto de encadenarte, de obligar a todos los mexicanos a ver lo que tú quieres decir sin darles la elección, siendo que Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo nos recuerda en la mañanera que él es un liberal, que él no es un conservador. Entonces, esto de no permitirle a la gente tener la opción de escucharlo o no escucharlo es tremendo, más cuando él tiene la palomita esta de YouTube, es decir, millones de personas lo pueden ver por YouTube, tiene el botón de oro, tiene las redes sociales y además yo creo que muchos medios evidentemente creen que es muy importante noticiosamente ver qué es este festejo que además no existía en la radiografía nacional, un festejo de vamos a hacer una gran celebración porque estamos cumpliendo un año de que ustedes fueron a la urna. Entonces, Marcela. Híjole. Bueno, yo sí creo que este tema de la cadena nacional sí es muy desafortunado, pero también te da un poquito el esbozo de estas ideas y luego la idea, el error, ¿no? Ensayo, error, ve lo que pasa con Notimex y con el tema de verificado. También me parece, ¿no? Ve el tema de los canales públicos de televisión, los medios públicos, ve lo que está pasando también. Es decir, sí hay ahí una serie de mosaicos y de señales que pues nunca te hubieras esperado esto hace un año. Es decir, lo que sí debemos de celebrar es que hace un año efectivamente 30 millones de mexicanos votaron por un cambio. Hubo un voto de castigo y pero habría que ver en una encuesta o algo de esos 30 millones, cuáles todavía están convencidos de a 7 meses qué funciona, qué no funciona, qué va y qué no va. Es decir, me parece un poco pronto hacer un diagnóstico, pero el tema de una cadena nacional, el tema de cómo se maneja la mañanera, el tema de lo que está sucediendo con los medios públicos y con Notimex, que es la agencia del Estado, pues sí te da una señal de que hay ahí una política propagandista de un régimen. Es decir, esto no es un tema de comunicación, es un tema de propaganda, lo mismo que sucede con el evento de hoy en el Zócalo. Elisa. Pues ya nació el chamaco.
7 vecinos. 7 vecinos, como sea. Me lo hicieron ¿no? prematuro, ¿no? Sí, nació prematuro, ahorita está así como en incubadora, ¿verdad? A ver si maduran esos pulmoncitos. A ver si se da. Oye, a ver si se da. No, sí se va a dar, no se No, Claro sí que se va a ya dar. se dio, ya se dio. Se va a dar. Va a dar, pero de topes. Es que bajita la mano, jajaja, digo, vienen con la espada desenvainada, qué bárbaros. ¿Qué decía Caro? ¿Cómo les dijiste a los escritores? Los Calumniólogos. agoreros del caos, no les voy a decir que estaban en la lista chayoteros, eso de ninguna manera podría salir de mi boca, pero simplemente ya Pero les es que sí voy a hay dar una las otras intención de que personas. fracase. Si hay una intención de que mucha gente Hay unos que quisiera se mueren de ganas de que fracase. fracasara. Sí. Y no tendría por qué fracasar. El hecho es de que aquí parece que le dan elementos Sí. para los agoreros del fracaso con este tipo de, yo no sé si ideas, Pero mira, ocurrencias. reflexionó a tiempo La el duda es, gobierno. ¿quién reflexionó? Qué bueno que nos traen así de te traigo vinto. ¿O no habrá sido la reflexión a causa de las benditas redes sociales? Pues bueno, Yo realmente. creo que sí, yo creo que la crítica, qué bueno que se esté dando también la crítica en redes y que tomen nota y hagan un cambio ahí importante, que sí, me pareció que qué bueno que finalmente no será cadena nacional. Y en el tema de los medios públicos, porque tienen muchos medios gubernamentales además, o sea, no solamente tienen al youtuber presidente, que es un rockstar ya en las redes, ¿no? Tiene su botón de oro, acapar el tema de la mañanera, porque así lo decide también la población, seguirlo y demás, que bueno, pero yo siempre he dicho que hay que ser muy claros, realmente es la estructura, no lo digo por los directivos ni por quien está, la estructura en México de los medios que se llaman públicos, pues no son públicos, son gubernamentales, porque la propia estructura está dada para ello, ¿no? Porque los gobiernos en turno colocan a los directivos y deciden los presupuestos. Pero entonces, el Canal 11 no, se había mantenido. no, claro, pero la estructura son medios gubernamentales y de ahí podemos tener buenos o malos directores, mejores o peores, demócratas o no demócratas, propagandistas o no propagandistas, pero la estructura son medios gubernamentales. Y entonces ahí ya vemos cada quien si quiere ser muy plural, si no, pero se lo dejamos al libre albedrío de quienes ponen los gobiernos en turno. A mí me ha llamado mucho la atención esa incapacidad de los medios públicos ahora en esta nueva etapa, que ya son 7 meses los que llevan. Deberíamos de tener ya una presencia distinta de esos medios que nos llevaran a entender la pluralidad mexicana y que no se convirtieran sobre todo en aplaudidores del régimen. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que en algunos espacios en los que incluso yo he sido invitado, por ejemplo en programas como Johnny Sabina, como el de La Maroma, haya una permanente vocación de búsqueda de personajes relacionados con el apoyo al propio gobierno, sí, y que no se abra a una pluralidad que corresponda a lo que es el Estado mexicano. En particular, fui invitado el otro día a uno de estos programas, se terminó el tiempo y no alcancé a decir algo que yo querría haber señalado. Empezado. Así es, ahora. A ti te escuchan más que ahí. No me van a interrumpir. No, yo no te interrumpí. Por ejemplo, el uso del personaje de Madame Didi para ridiculizar a Denise Dresser me parece que es un acto que no puede permitirse. O sea, el Estado mexicano no puede utilizar en un medio público un espacio para criticar a un opositor del régimen, se esté o no se esté de acuerdo con él. Porque en dado caso deberíamos de esperar que también hubiera un señalamiento parecido en el que ridicularizaran o caricaturizaran pues a la Secretaría de Gobernación o alguna otra de las secretarias o algún personaje femenino de primer nivel de ese círculo, y entonces dices, bueno, la crítica es pareja, pero que los medios públicos se usen para ridiculizar a un opositor o una opositora en este caso, me parece que es impropio y que es incorrecto. Y además parece como hasta violencia. Julio, yo creo que ilegal, es usar los recursos del Estado
para atacar a una persona que es un ciudadano, que quizás no te guste la forma en la que piensa, pero estás usando los recursos del Estado, porque el presupuesto es del Estado. Hace poquito hubo una solicitud de información para ver cuánto nos costaban a los mexicanos, a los contribuyentes, este muchacho Hernán, como se apellide, Gómez, que surgió de la nada, es así como un champiñón que surgió y ahora son nuestros nuevos intelectuales. Digo, no, la verdad es que yo no sabía qué credenciales tiene, pero ahora él está erigido en el crítico de las universidades, crítico de los medios y demás. El tipo sí es muy inteligente y hay cosas que yo sí le puedo aplaudir. Cuando, por ejemplo, deja de reírte, cuando dice que no existe la discriminación al revés, tiene razón. Pero bueno, él surgió por así como, ¿cómo se dice? ¿Cocción? Hay un término, por espontánea. Generación espontánea. Sí, surgió por generación espontánea. Pero es más bonito lo que dijiste del champiñón. Sí. Bueno, pues sí. Es que son champiñones que están en temporada de septiembre y van surgiendo y ahí va uno tras otro. Pero bueno, el asunto es que nosotros estamos financiándole a él estas críticas, los mexicanos. El Estado está poniendo la infraestructura que tenemos de televisión y el aparato que tenemos de distribución, que tú muy bien decías, no debe de estar encargada de la propaganda. Eso ya está mal, pero está mucho peor que se encargue de destruir a quienes no coinciden con ellos. Entonces, yo creo que es muy peligroso y hasta puede ser un delito con todo y que Madame Didi me cae pésimo, pero porque me estoy refiriendo al personaje. Incluso, aunque Denise Dresser le dé por poner fake news y demás, bueno, en realidad existe alguien que la puede regular. Son sus lectores, son sus redes sociales y son sus empleadores. Entonces, yo sí creo que no estamos de la mano del Estado en temas de libertad. Oye, y qué triste que además estamos hablando del canal del Instituto Politécnico Nacional. Yo pregunto, ¿cuántos de los estudiantes, de los profesores, de los académicos, de los directivos del Instituto Politécnico Nacional participan, se escuchan en el Canal 11? Sí, yo lo mismo me he preguntado. Híjole. Llegas ahí y dices, bueno, pero ¿esto qué tiene con el Politécnico Nacional? Una buena parte de sus conductores provienen de otro tipo de institutos y con frecuencia de instituciones de educación privada. No tengo nada contra ellos, pero yo creo que el Politécnico Nacional debería promover a sus propios conductores y personajes de su propia comunidad, porque finalmente, al menos técnicamente, dice IPN. Marcela, ¿qué esperas hoy del acto del presidente López Obrador en la Plaza de la Constitución? Bailongo, música, fiesta. Yo creo que va a dar un discurso eso lleno de símbolos, ¿no? El simbolismo que lo caracteriza. Yo creo que si se está esperando que haya alguna señal de algún cambio de timón, yo creo que ahí la podría dar él. Él es muy dado a eso, es decir, es muy dado a aventar 2 o 3 golpes espectaculares cuando agarra el micrófono. Así lo hemos visto en las mañaneras. Sabemos que muchos de los secretarios y del gabinete ven la mañanera precisamente para enterarse si efectivamente tiene otros datos el presidente les de dan los que le acaban de dar en la mañanera. Y correcciones, que es lo peor. Sí. Es decir, tú haces una cosa y el presidente desde un micrófono en la mañanera te corrige o te dice qué es lo que está esperando que suceda. Y yo asumo que más allá de que dirá que México y la corrupción, vamos a contar cuántas veces dice neoliberalismo, cuántas veces dice corrupción y cuántas veces dice las palabras que usualmente él utiliza. Pero más allá de eso, yo sí creo que va a aprovechar el foro, que además es un foro donde se siente terriblemente cómodo, es lo suyo, el templete, como para decir hacia dónde o qué es lo que espera o pretende que esta cuarta transformación siga avanzando. Ayer dio una señal de que efectivamente hay una gran deuda en temas de seguridad. Tienes el mes de junio con cerca de 2.500 homicidios. Eso es en ninguna guerra real así está sucediendo lo que está pasando en la Ciudad de México, en el país. No tan solo en la Ciudad de México, sino en el país. Me parece gravísimo y veo que el presidente pues sí acuse y dice que hay una gran deuda en temas de seguridad. Pues vamos a esperar a ver qué dice hoy estando en lo suyo, ¿no? Elisa, ¿qué esperas que haya en este acto que se realizará en pocas horas más? Será un acto festivo, ¿no? Obviamente con seguidores, con bailongo, música. No sé, a un año, ¿no? Si podemos celebrar.
o no tan festivamente, o sea, a lo que me refiero es que realmente hace un año la situación de cambio motivó reacciones de júbilo en muchísima gente y el día de hoy se siente el desgaste de ese año y de estos 7 meses en donde la aprobación de Andrés Manuel López Obrador es altísima, la sigue teniendo, pero las encuestas comienzan a registrar esta caída paulatina e incluso comparando en cómo se encontraban los presidentes en otros sexenios anteriores a estas alturas, pues es también muy parecido. Es siempre en estas etapas comienzan con gran aprobación y vamos a ver cómo va consolidando Andrés Manuel ese gran apoyo y ese júbilo que sumó hace un año, y el día de hoy pues sí, será así festivo, pero también con muchos cuestionamientos, y creo yo con esta polarización que es muy desgastante, no únicamente para quienes están en contra de Andrés Manuel haciendo propaganda, que son los partidos políticos, los grupos empresariales que se veían beneficiados en sexenios anteriores, el propio crimen organizado que se está viendo menguado con acciones de huachicoleos, por ejemplo, ¿no? O de investigaciones, etcétera. Entonces, esa parte sin duda van a estar presionando mucho, pero también toda una parte de la sociedad que no comparte el estilo de Andrés Manuel López Obrador o no entiende la visión del por qué toma cierto tipo de decisiones, porque estamos o hemos estado viendo siempre hacia otro lado, ¿no? Entonces, el tema de voltear a ver y querer hacer una transformación del régimen no es fácil y no es fácil entenderlo. Entonces, me parece que la polarización se convierte también en algo muy desgastante para todos. Carolina. Fíjate que yo creo que hace un año, que fue un día verdaderamente histórico para México, porque fue la llegada de la izquierda al poder, y no solamente de la izquierda, fue abrumador, pero también de la gente que no necesariamente dice soy de izquierda o soy de derecha, sino soy alguien que el gobierno no ha volteado a ver por años, siglos, vivo en la injusticia, soy el sector en desventaja, y a mí que me tocó la oportunidad de cubrirlo, nunca voy a olvidar cuando finalmente terminaron las transmisiones de la televisión y demás, y bajé a la Alameda y todavía seguía la gente llegando de manera espontánea. Eran ya las 11 de la noche. No estaba cerrado. Era su fiesta, era su triunfo, hemos sido invisibles, pero aquí estamos. Esperamos un cambio, era toda una esperanza y era una reivindicación del México, ese tan mayoritario que siempre fue obviado, despreciado por la clase política. Entonces, yo creo que a un año de ese momento, siento que es una necesidad de Andrés Manuel López Obrador recordarle a ellos que apenas está, sí, que no les va a fallar, pero que además apenas está comenzando, porque evidentemente son 7 meses y todavía es muy difícil vislumbrar cuáles son los resultados. Exacto. Pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador es, como tú decías, Marcela, es un genio de los símbolos, pero también es un líder social y comprende que esto que él llama la cuarta transformación va a poder llegar a transformación solo si todas estas personas saben que ahorita no le está yendo muy bien a la economía, que ahorita no está con la seguridad en su mano, pero que saben que él está trabajando. Porque también es cierto que así como hubo este gran festejo el 1 de julio, lo que también nació el 1 de julio fueron cuartos de guerra que están por toda, olvídate de la calle de Berlín, que están por toda la Ciudad de México y el interior del país, y que todos los días hacen estrategia para ver cómo descarrilan a este gobierno al que le tienen tremenda desconfianza. Sí. Y están trabajando para que no tenga éxito. Entonces yo creo que él está llamándole a su músculo a decirle, paciencia, claro, síganme apoyando, porque les juro que ahí voy, nada más que el asunto es que pues todavía no llego, ¿verdad? Pero bueno, pues, lo que dijo Ricardo Monreal quedó como un tema que es realmente lo que está sucediendo. Es decir, el gabinete del presidente López Obrador no lo está acompañando, no lleva el ritmo y la velocidad que lleva el presidente. El presidente yo creo que tiene muy claro qué es lo que quiere, creo que es un gobierno que tiene buenas ideas, pero el problema con las buenas ideas es que no están siendo implementadas correctamente. Entonces tienes una muy buena idea y a la hora que la quieres hacer operacional,
no tienes los medios o no tienes el perfil, o es más importante ser de la confianza del presidente que tener las cartas credenciales para ocupar ciertas carteras. Y eso no necesariamente significa que tú, siendo una persona honesta, vayas a ser eficiente en el combate a la inseguridad, por ejemplo. Es decir, tú ves el día de ayer, viste a Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Ciudadana, el que supuestamente es el de donde cuelga todo el tema de la Guardia Nacional, porque así quedó establecido en los cambios que hicieron en la Constitución, y tú ves que está relegado, es decir, pero además de relegado hasta mal. Gráficamente, sí, es atrás decir, en la camioneta, es decir, se del recorrido. ve mal, se ve grotesco. Es una señal que no entiendo cómo pueden dar, porque lo que tú quieres es, primero, la Guardia Nacional va a estar nada más 4 años, porque van a regresar sus elementos al Ejército o a la Marina, y vamos a ver qué va a suceder con la Policía Federal, que supuestamente será parte de este nuevo cuerpo civil. Pero entonces tú ves una serie de señales y dices, bueno, yo creo que el presidente sí sabe lo que quiere y presume. Yo quiero una Guardia Nacional y ya la tengo, a marchas forzadas, con uniformes que quedan grandes, con una serie de cuestiones que dices, bueno, qué cosa, bueno, a mí me parece vergonzoso, porque no necesitas, ni necesitaste pasar por esto. ¿Y cómo nos vamos a dirigir a ellos? O sea, cuando a mí me para el tránsito, le digo, oiga, oficial. Van a traer cuando voy ahí, sí, pero ¿cómo le vamos a decir? Distintivo. Señora autoridad, don guardia, bueno, unos don son general, inspectores. Son inspectores. ¿Oficial también? No te creas, no sé. Es que no sé, yo ya tengo susto porque van a estar en la Ciudad de México, me van a parar y yo qué les voy a decir. Como auxiliares del Ministerio Público y pueden acusarte de un delito oficioso que no dé. Imagínate que no me refiero fianza. a ellos como su rango me apela. Sí. Es decir, pero no está socializado. Tiene 3 estrellas ¿Estás y de acuerdo? no le digo general. No está socializado el cómo, los mandos, cómo y qué. Claro. Entonces yo sí creo que el presidente tiene muchas ganas, mucho ímpetu. Creo que trabaja 22 horas de las 24. Y creo que su gabinete empezó trabajando 22 horas de 24. Y hoy están muchos en lugares comunes, cómodos, viendo, porque a lo mejor dice una cosa y luego dice otra, y no veo un gabinete que esté trabajando al ritmo del presidente. Bueno, y hasta lo que debería hacer metiéndose el pie, presidente es Así es. dar un manotazo, por supuesto. Así es. Hay como dos corrientes internas en Cuando donde hay menos. mucha tensión y no tienes un solo embudo, que debería de ser la figura, del señor Alfonso Romo como jefe de gabinete, ex jefe de gabinete. Ahora, es decir, cuando eres jefe de gabinete, eres el embudo y que estás tratando de que esas tensiones naturales del poder y estas corrientes pues encuentren un cauce para que el presidente pueda pues sacar adelante sus iniciativas o las acciones que quiere llevar. En eso de los grupos, ya vieron que incluso ahora se están aliando Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard para impulsar a Mario Delgado para que sea Así el es, próximo la presidente de Morena. En la dirigencia. Yo creo que ahí habría que ver quiénes también dentro del propio gabinete han hecho un mejor papel. Sí. ¿Quiénes han dado resultados? No se trata de un mejor resultados? Exacto. Resultados. ¿Quiénes han dado resultados? ¿Quiénes han estado? Bueno, por ejemplo, un mejor papel, Marcelo ha hecho un mejor papel y ha dado resultados. O no sé si, no sé ya si dijo Trump que sí. Yo creo que pues, ya dijo Trump que sí. Si ya lo calificó el Trump en jefe, olvídate. Oye, estaba feliz en el G20, ¿no? Claro, en su mero pues mole. Su mero mole. Pero sí. Yo creo que sí Y habría hasta que ver. vimos un representante de México a la misma altura física de alguien como Donald Trump, ¿no? Cuando menos que estuvieran. ¿Y de Trudeau? Y de Trudeau, sí, así es. Y de Shinzo, el japonés. ¿Shinzo Abe? Sí. Shinzo Abe. Y que pudo platicar Ay, con qué suave. ellos. Que Putin. Y Putin, bueno, ahí se hicieron hasta algunos memes de los cuales no vamos a hablar aquí. Pero bueno, Sí. adelante. Entonces, estamos viendo a un gobierno que viene con muchas cosas nuevas, que mueve muchos intereses, que eso gusta a unos, no gusta a otros. A mí me parece que se han hecho también cosas importantes que durante muchas décadas no avanzaban y que también hay que celebrar. Entonces siempre los mensajes son de ida y vuelta, algunos parecen contradictorios y sigo creyendo que estamos como en una rueda de la fortuna o en una Montaña rusa. o en una montaña rusa, ¿no? Pero Que de pronto en términos de corrupción, o sea, de los grandes casos que han estado encima de la mesa desde que asumen ya no de facto, sino ya de manera oficial el 1 de diciembre, tienes una serie de casos sobre la mesa
que hoy por hoy todavía no tiene. Sí puedes hablar de un combate a la corrupción. Bueno, yo quiero ver quiénes están. Marcela, ¿cómo das resultados? ¿Cómo está el tema del combate a la corrupción? Cuando tú estás desde la fiscalía, primero para poder investigar a Lozoya, tienes que abrir una investigación que no tenga que ver con la que ya estaba abierta de Odebrecht, porque sabes que porque sabían que era un cochinero y que estaba diseñada para que se pudiera ir. La abres por otro lado. Y yo no sé si tú sepas, pero en el Código de Procedimientos Penales, cada vez que tú persigues un delito financiero, tienes que dar vista a la Hacienda. Y ahí está, y este es el grave problema, que de alguna manera quienes te tienen que ayudar, dado que son un equipo, o sea, la Fiscalía, aunque es autónoma, es de este equipo, lo nombró Andrés Manuel López Obrador en un inicio, lo propuso pues al fiscal. Tienes por el otro lado esta Fiscalía que yo no sé si en su afán protagónico, o si no quisiera ni mal pensar, pero parece como un caballo de Troya, un Santiago de Troya. Cada vez que tú vas a perseguir a alguien, exactamente, cada vez que tú vas a decir, vamos por ellos, y los primeros que se enteran son Hacienda, porque es un procedimiento en el artículo 400, 401, 402, no quiero estar mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? León Traubitz se va a Canadá cuando sabe que lo van a agarrar por un asunto financiero. ¿Qué es lo que pasa cuando van por Ancira? Se entera antes, está en Nueva York, y si no es por las autoridades de Estados Unidos, no se enteran que se iba a ir a España. Número 3, tienes a Lozoya. Ese no pasa por la financiera, esa yo creo que fue una filtración muy mal colocada, pero lo que te quiero decir es, en estas financieras, en todas, tienes una acción que parece contradictoria, que te hace pensar que de pronto Santiago Nieto, que es alguien muy echado para adelante, se echa tanto por delante, exacto, se echa tanto por delante que parece un obstáculo, y que si uno no confiara en él, uno pensaría que está actuando para ayudar a otros intereses, dado que acaban prófugos en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos y finalmente en España. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado de lo que está ocurriendo, porque una de las grandes promesas de Andrés Manuel López Obrador es terminar con la corrupción. Y él puede ir, yo creo que es más, está muy bien que Andrés Manuel diga, yo ya perdoné a todo el mundo, porque él no es el fiscal. Pero la Fiscalía sí tiene que llevar la justicia, y no podemos permitir que la justicia se obstruya a sí misma por tener estas fugas de información que son terribles. Yo creo que hay algo que también tenemos que evaluar, ¿no? Esto está arrancando, está empezando. Yo creo que tienen toda la intención de combatir la corrupción, de hacer un cambio radical desde dentro. Y cuando se habla desde dentro, es así, textual. La propia corrupción y crimen organizado que había permeado en las instituciones es tal que se filtra todo, ¿no? Entonces, yo no digo que necesariamente sean quienes están ahorita al frente de todas estas instituciones, pero es que, ¿no? La propia Fiscalía General de la República, en voz de Sara Irene, que respondió ahí una columna que yo escribí, indica que le dan pitazos a Mario Marín, ¿no? Entonces, ¿quién le da pitazos? Desde dentro de la Fiscalía General de la República es el crimen organizado que lo protege, pero tiene que tener algún vínculo con quienes están investigando y tratando de procurar justicia. Desde dentro tienen que avisar o no. O sea, ¿quién le va a dar? Si ellos llevan la investigación, pues ¿quién les están avisando? Pero filtraciones han habido siempre. Sí, pero exacto, ¿de dónde vienen esas filtraciones y quiénes están y si es desde dentro o no? Aquí, por ejemplo, es de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde se está avisando cuando se congelan cuentas. Lo que pasa es que el tema de Santiago Nieto fue un tema también, yo creo que de protagonismo, de salir al micrófono en una mañanera, en donde seguramente debe ser citado para saber cómo van las investigaciones. Él va todas las mañanas a la Junta de Gabinete. Cómo va esto, cómo va el otro. Quiere dar resultados. Y entonces lo ponen al micrófono, y en esta yo sí percibo que hay una tensión y una presión de los funcionarios para entregarle resultados, porque el presidente es una gente dura para la hora de estar exigiendo resultados. Sí me parece, por ejemplo, grave que dentro de la propia Fiscalía también el fiscal encargado de investigar, que no me refiero a Alejandro Gertz Manero, me refiero a este señor Ramos,
Sí, el encargado de investigar el tema también de Lozoya trabajó para el abogado Javier Coello. Entonces es muy fácil que las filtraciones estén en contacto o que el propio abogado presione con quien era su empleado y que ahora está encargado en la Fiscalía General de la República de investigar el caso de Emilio Lozoya. Entonces, híjole, son temas que yo creo que son muy delicados porque nada más podemos ver el panorama desde fuera. Hay vínculos muy poderosos entre empresarios, entre políticos, por supuesto, el crimen organizado, delincuencia organizada. Entonces, ahí es donde yo sí creo que Andrés Manuel quiere poner un pie por delante y decir ya basta con todo esto, pero no es fácil porque desde dentro está todo el tema. Ya estamos viendo lo que está pasando también con Ayotzinapa y lo que va a pasar con la Procuraduría General de la República si es investigada. Que ya tiene un fiscal. La Procuraduría, la anterior. La anterior. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que no puedes estar abriendo tantos frentes. Yo creo que el presidente tiene que poner, sí sabemos que dejaron un desastre, sí sabemos que hay áreas profundamente contaminadas, pero de eso yo creo que el presidente debe empezar a escoger sus batallas. No podemos estar como país en un tema de embates internos y embates externos y con un gabinete que no está estando a la altura de la presión y de lo que demanda el mismo presidente, si efectivamente se quiere dar. Y más cuando hay tantos en contra de ti. Ya nos está viendo con cara de vamos a un corte. Sí, ¿verdad? Ya regresaremos, regresaremos. No tienes que poner cara de nada más agarre. Así. Bueno, antes de que empecemos a recorrer la peregrinación del Camino de Santiago que lleva a Santiago de Compostela como acto de arrepentimiento, de fervor y de entrega, antes de eso abramos un frente publicitario. Hay, entre otras llamadas que han llegado aquí, Arturo Valadez dice, Notimex se ha vuelto divulgador de calumnias y un peligro amenazador para los periodistas serios. Roberto Sandoval dice, las mosqueteras hieren en su análisis sobre la parodia, pero Televisa y otros medios han usado a López Obrador por muchos años para burlarse de él. Esto deben de entenderlo tanto tú como las mosqueteras. Rodolfo Oropesa dice, vi la famosa marcha en contra del presidente, la verdad puro copetón, verdulero y copetonas. En mi opinión, esa marcha fue un fracaso. ¿Por qué hace una fiesta gubernamental? Pregunta Sonia Alvarado. Si fuera una fiesta organizada por Morena, lo entendería. ¿Qué tal si lo hubiera organizado el PRI? La oposición se los hubiera acabado. Teresa Vallejo dice, me he dado cuenta cómo dejó en la miseria Peña Nieto al país y lo mismo hicieron los anteriores presidentes. ¿Cómo va a cambiar López Obrador todo el cochinero que dejaron esos señores? Bueno, ¿cómo vieron la marcha? Sí, esa es primero la pregunta, ¿cómo va a cambiar ese cochinero? Es que ese es el tema. Pero es que no va a cambiar el cochinero. Pues, un cochinero no se puede cambiar. Lo puedes limpiar, ¿no? Lo que tienes que empezar a hacer es primero quiénes son los responsables del cochinero. Sí. Antes de verlo, ¿quiénes son los responsables del cochinero? Pero si a todos nos vimos con el chocolate embarrado por todos lados, por ahora el están amor de Dios, sus marchando, ahora están de cínicos marchando. Y si va a haber o responsables del cochinero, pues que esos responsables sean llevados ante la justicia con un debido proceso, con la presunción de inocencia y con todos los de la ley, pero que sí tienen que rendir cuentas del desastre que dejaron. Ahora, tú hablas de marchas, y antes de empezar con la marcha de anti López Obrador, la marcha del orgullo gay, la marcha impresionante. Esas son marchas. Esas sí son marchas. No foxadas. No. Y además que no ameritara una sola mención del presidente en su Twitter de un movimiento tan importante y que fue tan importante también para que él llegara. Claro. Esta lucha por la Pero él sí, mira, a favor de López Obrador hay que recordar que hay una imagen de hace como un mes y medio en la mañanera. Pero la marcha. Sí, pero agarrándola así. Pero agarrándola, Julio. Ningún presidente ha querido vincularse a la pluralidad. Ya olvídate al movimiento gay, a la pluralidad y a la diversidad sexual. Sí, no. Entonces, a mí me parece eso al menos simbólicamente interesante. Ahora, tú hablabas de una marcha del domingo. Justamente qué bueno que veo tu dedito, quienes nos ven esto, la marcha del domingo, y estoy levantando mi dedito chiquito, así como quien toma una copa muy así. Ajá. Oye, eso no fue marcha, eso fue hígado encebollado.
Pero no eso fue la revoltura pero más del allá enojo. de eso no se puede descalificar. No, Si no la descalifico. Si es una marcha fifí, Pero ahí si te es una va. marcha, lo que sea, tienes a Marcela, los ciudadanos ahí en te va. la calle No. diciendo o no diciendo Tiempo sí, fuera. Carolina. A ver, a los ciudadanos en la calle, yo te diría. Yo Vicente conozco a Fox, varios. Espérame, Vicente Fox, Sí. ciudadano en la calle, Mariana Gómez del Campo, ciudadana en la calle. Perdóname, yo evidentemente creo que es muy importante que existan voces que estén en contra de lo que hace Andrés Manuel López Obrador y de lo que hace el PAN y de lo que... En fin, un país, una democracia necesita de voces que no se encuentren, que no sean idénticas, eso es importantísimo. Pero de ahí al hecho de que se descalificaron solos, la forma en la que corrieron a Fox, ay Dios mío, de verdad es Sí, pero que, eso no denosta ni demerita un movimiento de 3 pero personas. es de que 5 lo de fueron 1000. a denostar ellos mismos. El problema fue que se trata no de una marcha ciudadana, sino de un evento que fue convocado justamente por el expresidente Vicente Fox, justamente por un panismo muy enojado, que además ya ni siquiera está tan panista, ¿no? Entonces, y ahí terminaron exhibiéndose ellos solos porque tuvieron que correrse a sí mismos y tuvimos que ver al alto vacío, y es esta figura que usó Muñoz Ledo cuando alguna vez describió a Vicente Fox, que es muy alto Negativa el día de hoy. y no sé bien cuántas ideas traía en la mente, no traía tantas, y yo creo que se exhibió y terminó por quitarle una posibilidad a quienes están en contra de Andrés Manuel López Obrador de salir a las calles con propuestas y exigencias y demandas. Esto pareció como que si fuera un evento del ardor. Mira, Digo, no, hay otros sí, expresidentes es que es justo lo que está pasando, en donde hay demandas muy justas, voces plurales, qué bueno que se manifiestan, pero nuevamente ante la propaganda Es que no hay y una los figura. grupos que están tratando de Pedro presionar. Ferriz. No tienes No una le figura. hagas. No, pero No tienes justamente una figura. el hombre que se enojó y dijo, ya dieron al traste con este Mataron al movimiento, movimiento, mataron dijo. al movimiento, creo que es parte de esas voces que dicen, tengo algo legítimo que decir, y ustedes con su politiquería. exacto, ¿no? vienen y se Entonces, meten y lo ensucian. Eso es lo que creo que ha sucedido de un lado y del otro, en donde hay personajes que andan en la politiquería y entonces impiden por lo menos que se expresen de manera más contundente o que la gente acabe diciendo, ya se acabó este movimiento y me voy y adiós. Lo que pasa es que necesitas, si realmente quieres hacer un contrapeso para Morena, necesitas una figura, la construcción de una figura, la construcción que tendría que venir, bueno, ve al mismo Andrés Manuel le costó 18 años llegar hasta donde está. Hoy por hoy el que tú veas que se quieran hacer dueños de una demanda ciudadana que puede tener el mismo régimen de las estancias infantiles, o sea, los errores, uno no dice que hubiera habido corrupción en las estancias infantiles, lo que pasa es que agarraste parejo con todo, es decir, no hay matices, ni hubo matices para retirar recursos públicos de una serie de cuestiones que estaban ayudando quizá a algunos. Entonces, tú estás viendo la demanda de los ciudadanos que quiere ser arrebatada y robada por estas figuras que efectivamente no acaban de darse cuenta que pues la gente votó hace un año en contra de ese tipo de figuras. De ellos, exacto. De Ellos lo no que son la voz. representan. Entonces, No, y de lo que han hecho. Si tú no acusas En concreto. recibo de eso, entonces significa que verdaderamente no estás entendiendo hacia dónde está la ciudadanía transitando y que va a ser un tema de mucha expectativa la que se espera de la cuarta transformación. Carolina, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Y qué pensaste cuando supiste que López Obrador era reconocido como triunfador? Pues yo estaba justamente en esa cobertura. Yo creo que lo supe un poco antes que cuando se hace el anuncio del INE, porque finalmente cuando uno cubre estos eventos, pues el equipo empieza a reunirse, se empiezan a mover muchas cosas y a mí no se me va a olvidar porque hasta subí el video en YouTube por allá de andar, de Tatiana Cloutier llamándole a su hija. Y llorando, mientras la hija la felicitaba, eran como las 5 de la tarde, y fue una llamada de lo más emotiva, y estaba a un lado Olga Sánchez Cordero que la abrazaba, Julio Scherer también lagrimeaba, todos lloraban, ¿Julio es decir, Scherer lloraba? te juro que sí, bueno, no, él sonreía, él no lloraba, porque ahora sí me va a reclamar de que le dije chillón y no, pero
Hubo mucha emotividad, esto Mucha todo ocurrió emoción. en el lobby del Sheraton, entonces ahí me quedó claro. A mí lo que más me conmovió fue lo que te platiqué hace poquito, cuando terminas devastado, porque yo empecé a las 6 de la mañana, me acuerdo que llegué a preguntarle a Andrés Manuel López Obrador, que aún no era presidente, que había desayunado para enfrentar, no lo voy a olvidar, desayunó tlacoyos ese día. Ajá. Me dijo que porque los frijoles eran muy buenos y tenía propiedades. y terminé como a las 11 o 12 de la noche, no recuerdo bien, y sí me senté en una banca ahí viendo a la gente en la Alameda y yo misma me puse a llorar, con mucho gusto, porque yo que he hecho tantos reportajes en tantos lugares de México y generalmente con gente que no está en la política, que no son los que salen ni en los periódicos ni en los programas, es decir, todos los mexicanos anónimos que hacemos en realidad este país, yo sentí que de pronto estaba viendo todas estas personas reflejadas, los de mis reportajes. ¿Y cómo te sientes ahorita? Sintiéndose dueños de su país. Ahorita me siento con ganas de ver resultados y sí creo que es bien importante. Pero no tienes el mismo entusiasmo de hace un año. Es que el entusiasmo, nadie va a tener el entusiasmo del día de una votación, porque eso es como un partido de fútbol, ganaste, y luego ya cuando eres campeón de la Copa, bueno, eres todo un año campeón, pero no andas berreando de alegría todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí creo es que fue un momento importante para México, pero ese momento importante se va a tener que acompañar de resultados. Y así como Andrés Manuel López Obrador es un gran líder social, no necesariamente es un gran administrador. Y si Gandhi, ¿cómo estuvo el asunto en la India? Se ayudó de Nehru, ¿no? Buscó a una persona que le ayudara a operar. Gabinete, es decir, el presidente no tiene que ser un sabelotodo en todas las áreas, pero lo que sí eres responsable de la gente que tú has escogido para que te acompañe en las diversas tareas y en esta transformación que va a tener muchas vueltas. Es decir, los que ves hoy no van a estar quizá en 2 años y ya empezaste a ver cuántas bajas ha tenido en tan solo 7 meses. Esto te está diciendo que pues el presidente es el responsable de haber puesto a Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, que no se tardó ni 48 horas en estar empezando a denostar a su propia gente, su propia, pues, porque antes de ser policías, pues eran agentes de migración. Y decir, bueno, es decir, y luego se tuvo ante otra vez, benditas redes sociales. No, la mañanera, bendita mañanera, tuvo que agarrar y decir, no. Marcela, ¿y tú qué hacías? Yo estaba muy pendiente en la tele. ¿Y qué pensaste en el...? Bueno, me pareció que era sumamente importante para México. Digo, yo abiertamente, yo siempre he sido una simpatizante de la izquierda, del mismo Andrés Manuel. Y bueno, me parece que México vivió momentos de mucha alegría, mucha gente habló, con mucha gente hablé y había una euforia. El decir que finalmente pues no existió esta tensión de que a lo mejor se hubieran metido a ver qué hubiera dicho el INE a la hora de que empezaran con el PREP, que no empezara el PREP, ya sabes que empezaba a irse para arriba y luego a lo mejor ibas a tener una caída, es decir, había un tema de tensión. El síndrome del 2006. Correcto, hasta que finalmente se dio. Me parece que para mí fue un momento de mucha emoción, no para las lágrimas, no, pero sí un momento de emoción para decir, bueno. Las generalas no lloran. No, pero me parece, lo que me conmovió es la gente, no estoy diciendo me parece que importante. triunfó. Y bueno, evidentemente, pues lo que esperas es que yo hoy a 7 meses sí tengo pues un dejo, no quiero decir de decepción, pero sí hay ciertos temas que me tienen inquieta. Veo algunas cosas que creo que no deberían de ser y que México, pues para estar en la palestra internacional, digo, México tiene que estar en la palestra internacional. Somos un país, somos la economía más importante en América Latina después de Brasil. Es decir, yo creo que ahí hay algunas cosas en donde no estoy contenta, pero creo que pues sí, era muy importante que López Obrador ganara y que se le reconociera y que Peña Nieto no se metiera
Elisa, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? Y bueno, pues agreguemos la pregunta, si también lloraste o no. Ya, eso ya es montonerismo, ¿eh? Oye, yo como la generala, como Scherer. ¿Lloraste? No lloramos. No, yo creo que todo el mundo lloró. Fue muy emocionante. Yo creo que sí, Te conmueves con la gente. A mí fue la Alameda la que me hizo llorar, no el discurso, no que ganó, fue la Alameda, hombre. Yo creo que fue un momento muy conmovedor. Yo estaba a punto de entrar en transmisión especial de El Universal, entonces estaba en la redacción, en donde hay muchos jóvenes y estaban viendo los monitores, cuando salió el candidato del PRI, hasta se me olvidó su nombre. José Antonio Mir. José Antonio Mir. Porque me parece que fue el momento. Sí, claro. Fue el momento. Sí, claro. Ahí sí. Ahí se rompió todo. Se rompió todo, más que cuando salió Lorenzo, Córdoba. No, fue el momento en el que sale Mir. Entonces recuerdo que estaban todos los chavos viendo monitores, sale Mir, acepten el triunfo de Andrés Manuel, y fue aquello, un gritadero, se abrazaban, o sea, me sorprendió mucho también. La gente estaba en general, ¿no? Muy, muy contenta de un cambio, y yo en lo particular, la verdad es que me emocionó que llegara a la izquierda, porque en el año 2000, en donde arrasó Vicente Fox y ganó la derecha y se da esta gran transición. Aquí. Sí, yo recuerdo que no. López Obrador. Fue López Obrador. Sí, porque Cuauhtémoc era el candidato. Entonces recuerdo en el año 2000, yo estaba en transmisión en el IFE, en la producción con TV UNAM, y cuando sale el ingeniero Cárdenas a aceptar el triunfo de Vicente Fox, hubo lágrimas y decían, es que la izquierda ha picado piedra durante tanto tiempo. ¿Cómo se llegó Vicente Fox, el alto vacío se recargó en el muro y se rompió y se cayó en la pared? Entonces hubo muchas lágrimas en esa ocasión, en ese momento de transición. Entonces ahora me conmovió. 18 años después. 18 años después, ¿no? Toda una vida de niño, adolescente, joven, y llegando a la adultez, pum, ¿no? Llega la izquierda. Entonces fue emocionante. Nos quedan pocos minutos y me gustaría preguntar, Carolina, ¿pensaste en algún momento que el sistema, el fraude electoral, los factores de la mafia del poder impedirían el triunfo de López Obrador en 2018? Yo creo que seguramente en 2017 tuvieron estrategias y quisieron hacerlo, pero yo creo que la lectura de cómo venía Andrés Manuel López Obrador y lo que era su movimiento, porque es un movimiento, y la ola que era eso, ellos tuvieron que echarse para atrás. Ahora, ¿me preguntas qué me preocupa hoy? No es que no lo dejaran ganar, es que hoy yo estoy convencida que no lo quieren dejar gobernar. Y como decía yo, están estos cuartos de guerra donde la estrategia es cómo descarrilarlo. Pero no se y ayudan, yo sí creo, no, bueno, tampoco, pero ahí han de tener sus genios de la maldad. Pero fíjate, hay dos temas que sí creo, genios de la maldad, dos temas que son bien interesantes, que ojalá y Andrés Manuel López Obrador ponga realmente bajo su radar. Uno es que toda esta esperanza necesita algo en el bolsillo. La economía tiene que mejorar y no hay dinero porque no hay inversión y el Estado no lo puede todo. Por más que la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, no puede solo el Estado. Necesitas atraer inversión, necesita tener a alguien en Hacienda que tenga un poquito más de imaginación, que cuadrar bien las cuentas. Qué bueno que las cuadren, es importante, si no estaríamos en crisis, Julio. Pero ¿cómo le haces para atraer capital? ¿Qué es lo que vas a hacer impositivamente? ¿Cómo bajas los impuestos? Tienes que hacer cosas que no están haciendo, por lo que tú dices, Marcela, equipo. Y la otra es que la gente necesita sentirse segura en su casa, en su barrio, en su colonia, y eso nos está faltando. Entonces, eso de tarea, y ya nada más por chismosa, mira, mientras Vicente Fox, el alto aquello que yo dije, ya no lo voy a decir por tercera ocasión, ahí andan las marchas. Fíjate, hay uno que sí es mucho más listo, mucho más maquiavélico, que ya empacó las maletas y se fue, que es Carlos Salinas. Así ya se fue a Londres, ya dijo, quién sabe qué esté viendo, pero dijo, ahí nos vimos. Sí. Marcela, ¿pensaste en algún momento que había la posibilidad esa de frenar, de hacer fraude, de que todo se conjugara? Sin duda.
Y además yo creo que en el mismo cuarto de guerra del candidato Meade había esta euforia de claro que vamos a ganar, claro que vamos a aventar todo, claro que por supuesto que sí. Es decir, por eso la importancia de cuando efectivamente sale ya Lorenzo Córdoba a decir, y ya sale Meade también a reconocer que eso era importante. Ricardo Anaya estaba todavía entre azul y buenas noches, como que sí hubo yo creo que un momento de tensión y sobre todo un momento de, como dicen, de déjà vu, de decir, esto ya lo viví, no vaya a ser que vuelva a pasar. Y claro, en el instante en que le dan, yo me imagino también una gente como Andrés Manuel ha de haber sentido este peso de decir, ahora sí ya gané. Y esta responsabilidad, porque además es un hombre que yo creo que no hay nadie que conozca el país como López Obrador. Nadie. Ha recorrido el país. La segunda es Carolina. La segunda soy yo. Sí. Por el amor de Dios, déjame. No he parado de viajar, país. Ya estoy vieja, ya tengo arrugas de tanto andar por todos lados. Me parece que eso le da una, pues esta el responsabilidad pulso y responsabilidad de decir, no nos puede fallar, pero no es nada más a los pobres y a los menos afortunados, Julio, es a todos, porque México somos todos. Yo sé que parece un cliché, pero no es así. Es arriba decir, y adelante. No puede fallarnos a todos, y todo significa el espectro completo, no es nada más los que menos tienen. Sí. Elisa, por favor. Sí, yo pensé que podían hacer fraude, y ¿sabes en qué momento me preocupó, en qué momento del proceso electoral? Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mete al Bronco con calzador, con una decisión que no tenía ningún sustento. Con firmas falsísimas. Pero una decisión que no tenía ningún sustento jurídico, de altura, de abogados, de sentencias y demás. Es cierto. En ese momento dije, a estos personajes que son muy poquitos, les toca calificar la elección. Y a la hora de era dije, meterlo para el debate, caray, ¿te acuerdas? Para que Andrés Manuel no pudiera dije, si son brillar. capaces de haber metido al Bronco, ¿de qué no serán capaces a la hora de calificar la elección? Porque inventos y leguleyos siempre hay, ¿no? Para, como que cuadró para que entrara el Bronco. Entonces, en ese momento dije, qué complicado, qué difícil. A ver, ¿en qué circunstancias? ¿No? Empecé a armar ahí un poquito el rompecabezas y el escenario de con cuántos, entre el primero y el segundo, y en qué momento se puede dar la nulidad y en cómo puede, en fin, porque dije, por ahí podría romperse en lo más delgadito este hilo, ¿no? 30 segundos, por favor. ¿Qué esperar en lo que sigue el resto de este año? 30 segundos. Más mañaneras, más mañaneras, y ojalá y que la Guardia Nacional arroje esos resultados que con tanto anhelo y tanta esperanza ha sido la única estrategia de seguridad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ojalá. Marcela, ¿qué esperas en este tramo final? No solo del programa, sino de cambios. Que el presidente haga cambios, que está muy a tiempo para rectificar, que haga los cambios que tenga que hacer, y la Guardia Nacional no es varita mágica, ni es la solución a todos los problemas de todos los gobernadores. Elisa. También creo que tiene que hacer una evaluación del gabinete. Yo creo que algunos lo han acompañado y otros no. Entonces es momento, podríamos hablar de nombres y demás, pero esa será una historia que será contada en otra ocasión, como diría Michael Ende. Oye, y va a llover. Y va a llover, de veras. Uy, Eso. ¿cómo a ver cómo está? se va a poner. Estaba 90% de lluvia. A ver, tus quinielas. Si hay cambios, ¿por dónde? ¿Cuáles van a ser los hilos que se quiebran? Me salvó la campana porque ya estamos terminando. Mira, ahí está Araceli Piña, nuestra productora, diciendo adiós, se acabó el tiempo. Ya nos van a poner. Yo creo que la Secretaría de Gobernación es una de las principales que están. Yo creo que pero que Jesús le entregue su escaño. A ver, ¿quién vota? ¿Quién vota? A mano alzada, por favor. A ver, a mano alzada. ¿Quién cree? No, ¿quién vota? ¿Quién cree que se va Olga Sánchez? A mano alzada. Me encanta. Radio escuchas, no lo subieron. Hasta afuera, la producción y los técnicos están. Bueno, pues. Ahora, ¿quién llegará? Pues algún Ay, asistente Marcela. de Marcelo. Algún asistente de Marcelo para que por vía indirecta siga controlando todo. Nuestro vicepresidente ejecutivo, primer ministro honorario y plenipotenciario. Bien, pues